Hola, ¿cómo están? Hoy por fin les voy a hablar sobre Virus Letal, el comienzo. Ya tenía muchísimas ganas de poder hablarles sobre esta precuela de Maze Runner, así que si quieren saber de qué va, si es que me gustó y todo ese tipo de cositas, sigan viendo. Bueno, Virus Letal trata sobre cómo la llamarada empezó a propagarse, cómo fueron los primeros síntomas, y es algo que realmente me gustó. Porque a diferencia de la trilogía de Maze Runner, donde te explican más o menos cómo es que ya las personas estaban pues contagiadas y cómo se comportaban y todo eso, todo lo ves desde la perspectiva de muchos sujetos inmunes, a excepción de una sola persona que está cerca del grupo de los inmunes, que empieza a sentir esta sintomatología, pero es muy leve como la profundidad que toma este personaje. Entonces, realmente no sabes cómo es que empieza a hacer efecto, cómo las personas empiezan a sentirlo. Supones y crees una teoría, tú mismo te crees una teoría al respecto, pero no es que sepas ciencia cierta cómo funciona. Entonces aquí te lo explican todo, porque eso es lo maravilloso. Aquí te lo está explicando un grupo de personas que no son inmunes y entonces están viviendo la enfermedad y te van contando poco a poco de qué trata, cómo es que se van enfermando, cuáles son los primeros síntomas, qué es lo que sienten, qué es lo que cambia en ellos para que sepan que ya se están contagiando. Entonces eso es lo maravilloso. La historia está contada obviamente con un narrador, pero estás viéndolo todo en perspectiva de Mark, Alec, Trina, Lana, Misty y Darnell, o ¿sí es Darnell? Darnell. Estos personajes son un grupo de personas que, debido a que llegó este calentamiento, tuvieron que empezarse a esconderse bajo la tierra y después buscar cómo sobrevivir por un año. Durante todo ese año se estuvieron escondiendo de esta oleada de calor inmensa que quemaba a las personas. Entonces, realmente es aquí cuando te das cuenta que la llamarada no es la llamarada, porque en Maze Runner te lo explican como que es una enfermedad que cayó por el sol. Y la llamarada ya pueden separarla en este libro, porque el calentamiento es una cosa, la forma en la que el sol de repente empezó a quemar a las personas es una cosa. Pero la llamarada de la enfermedad es un virus que el gobierno empezó a dejar a las personas porque creían que era, bueno, a inyectar, a infectar a las personas porque creían que eran demasiadas y que los recursos iban a terminar. Entonces era su forma de acabar con ciertas personas. La situación es que estos personajes, este grupo, se está escondiendo y por fin, cuando cree que ya va a poder tener una vida normal, empiezan a platicar acerca de explorar nuevas tierras y empezar a construir una nueva vida para poder vivir normalmente. Y justo cuando esto va a pasar, un bear, que me imagino que es un aeroplano más o menos, empieza a sobrevolar sobre esta aldea, este lugar donde ellos viven, y empieza a disparar dardos. Unos soldados empiezan a disparar dardos a las personas que viven en esa aldea, y entonces empiezan de repente a reaccionar extraño y se mueren. Entonces ellos no saben exactamente cómo reaccionar. Alec es un señor, nunca mencionan su edad, pero entiendes que es un poco más grande que el resto, porque el resto son como adolescentes todos, menos Alec, que es más grande y es un ex soldado, entonces sabe cómo reaccionar ante esas situaciones. Después le sigue Lana, que también es un poquito más grande que los demás, pero sigue siendo como joven. Imagino que debe tener como 20 y tantos. Y es enfermera de igual, estuvo de enfermera en una guerra, entonces también tiene sus conocimientos. No, mientras debe tener como 30 y tantos, algo así, pero son las dos personas más grandes. Después de ahí nos vamos hacia Mark, que es uno de los adolescentes, y puedes encontrar de inmediato que es una historia que está como más señalada desde su perspectiva. Podríamos llamarlo como el protagonista, porque es el que siempre está en todos lados y es el héroe que no sabía que era héroe. Después está Trina, y Mark quiere a Trina, está enamorado de Trina,
Y después está el sapo, que es uno de sus compañeros que dice que es el más divertido de todos. Después está Darnell. Ay, ese nombre siempre se me olvida si es Darnell. Y después Misty. Ellos son el grupo. Entonces, en cuanto empiezan a atacarlos, Alec luego dice, necesitamos saber quiénes son, atacar también, defendernos. Y Alec se va con Mark. Por azares de la vida y del destino, ellos llegan hasta el Berg, hasta el aeroplano, y ven cómo le disparan a Darnell. Pero ellos ya no pueden bajar, ellos necesitan saber qué es lo que está pasando. Ya después de un tiempito, ellos regresan al lugar, a la aldea, para ver qué fue lo que pasó, porque dentro del Berg empiezan a encontrar cajas donde dice que hay inyecciones o dardos con virus altamente contagioso. Entonces ya sospechan que lo que les están disparando es un virus. Cuando bajan a ver a sus amigos se dan cuenta de que Darnell está como loco, no sabe lo que hace, empieza a aullar, a gritar, a cantar, a hablar quedito, a hablar fuerte, está mal, no tiene como control de su cerebro. Y entonces Lana les cuenta cómo es que las personas al principio se contagiaban y morían al instante, pero el virus empezó a mutar muy rápido. Entonces cada vez que se empezaba a contagiar las demás personas, duraban un poquito más. Es decir, si duraban 1 hora, generalmente cuando empezaban a mutar ya eran 2 horas o 3 horas. Y en el caso de Darnell era el que había durado muchísimo más y pues la prueba era que ellos lo habían alcanzado a ver, a pesar de estar ya totalmente infectado y muy mal, pues lo habían alcanzado a ver vivo. El chiste es que Darnell muere y ellos dicen, ¿saben qué? Necesitamos salir de aquí inmediatamente porque sabemos que el Berg y los dardos vienen de un lugar en específico. Encontraron una tablet y entonces ahí viene como un mapa más o menos guiando de dónde venían. Y Alec dijo, tenemos que ir para allá y saber por qué aventaron el virus, si es que hay una cura, cómo podemos arreglar esto y pues protegernos, porque definitivamente ellos habían aprendido a sobrevivir hace 1 año después de lo del sol. Entonces aceptaron, todos iban a ir y de repente Misty empieza a darse cuenta que siente cosas en la cabeza. Y esa descripción que mencionan en el libro me parece tan buena, en serio. Es un libro muy oscuro porque te marca pautas acerca de la muerte y cómo es que mueren y además mueren muy feo, pero eso es lo genial de este libro, que puedes ponerte en su lugar y realmente sentir como esta cosa fea que ellos están sintiendo. Y Misty platica cómo empieza a sentir insectos en su cerebro y dice que quiere que se los quiten. Entonces se dan cuenta que Misty está infectada y deciden que es mejor que se vayan. Pero el sapo, siendo mejor amigo de Misty, dice que no la puede dejar ahí, que él se va a quedar con ella. Entonces lo aceptan y se van. A Misty ya nunca jamás la vuelven a ver. Al sapo lo vuelven a ver. Pero es un encuentro tan genial. Creo que es una de mis escenas favoritas de todo el libro. Porque es algo tan oscuro y tan genial cuando platica el sapo acerca de todo esto, que se los voy a dejar a la imaginación hasta que lean el libro. Pero está buenísimo. Entonces, los otros 4 siguen su camino. Alec, Mark, Lana y Trina. En el camino se encuentran con otra aldea, porque estaban como divididos. Después de que pasó esto de lo del sol, muchas personas buscaron refugio. Durante todo ese año estuvieron protegiéndose. Y encuentran este lugar y cuando llegan se dan cuenta que todo mundo está muerto ahí, menos una niña, que la describen como menor a 5 años. Esta niña se llama Didi. Lo genial acerca de Didi es lo siguiente, no les voy a spoilear ni nada, porque de hecho yo no estaba segura, tenía una suposición acerca de esto, pero tuve que investigar para estar totalmente segura de que eso era verdad. Tuve que irme a otros libros y ya saben. Didi es Teresa. Entonces, toda esta historia, además de que está súper padre y todo lo que tú quieras, está narrándote también la historia que vivió Teresa antes de llegar a ser parte de Cruel.
Y esto me hace pensar que Teresa es mucho mejor, porque si ya la defendía, ahora le defiendo mucho más. Y ahora estoy todavía más segura de que la manipuladora siempre va a ser Brenda, y la odio a Brenda y quiero que la saquen del libro. En verdad, siento que las películas tienen que hacer eso, tienen que hacer justicia respecto de eso. Porque Teresa tenía que triunfar de alguna forma y sí, bueno, ya no voy a hablar más de eso, pero ahora apoyo más a Teresa, me gusta más Teresa y maldita Brenda. Entonces, sí, la cosa es que es la historia de cómo Didi, o sea, Teresa, llegó a Cruel y pues sí, es la única viva y resulta que la niña platica que la dejaron ahí porque le cayeron 2 dardos y ella no se enfermó. Bueno, le dispararon 2 dardos y ella no se enfermó. Entonces, los demás no saben cómo reaccionar. Obviamente nosotros, como lectores, supimos que era inmune, pero ellos en ese momento no sabían si era otra mutación y probablemente iba a durar más tiempo en poderse expresar. Pero aún así sabían que era una niña y que no la podían dejar ahí sin comida, sin nada y además con muertos. Entonces se la llevan, emprenden el viaje hacia saber de dónde vienen los Berg y quién disparó los dardos y todo eso. Ya después se empiezan a dar cuenta de que la realidad es que es inmune porque no se enferma, no muestra ningún tipo de síntomas ni nada por el estilo. Entonces se dan cuenta de que ella es inmune y que lo mejor es llevarla a un lugar donde puedan investigarla y quizá podría ayudar a las demás personas para que se curaran. Y es su propósito. El propósito del libro es poder llevar a esta niña hacia un lugar donde la protejan, pero donde la investiguen y quizá algo que haya en su sangre o cómo reaccione su cuerpo sea la respuesta y puedan ayudar a más personas. En el camino ellos se tienen que separar y ya está, y les voy a dejar de platicar porque si no les voy a terminar contando todo porque está súper emocionante. Y sí, la verdad es que me gustó muchísimo la historia. Yo me atrevería a decir incluso que yo lo pondría en primer lugar como mi libro favorito de Maze Runner, contando la trilogía y todo lo demás, porque está muy bien explicado. Entiendes todo, todo tiene como que cierta lógica ahora y entiendes por qué venía arrastrando esa enfermedad con tantas personas y más o menos empiezas a comprender por qué el gobierno actuó de esa forma. O sea, no que sea justificable, sino que yo quería respuestas y aquí vienen todas las respuestas. Y sobre todo, entiendes también que muchísimas personas han muerto para que los inmunes puedan ser investigados y puedan ser, ¿sabes?, encontrar una cura. Y entiendes por qué Teresa era, o por qué para ella era tan importante poder encontrar una cura, por qué era tan importante Cruel, porque siempre estuvo de parte de Cruel. Obviamente ya después te das cuenta que la manipulan y todo esto, pero antes de que ella llegue al laberinto, antes de eso ella estaba consciente y ella estaba en ese laboratorio porque quería. Y entiendes por qué quería. Ella sufrió y perdió muchísima familia y muchísima gente la odió y es que adoro a Teresa. Entonces, en serio lo tienen que leer, se los súper recomiendo. Y si ustedes no han leído ningún libro de Maze Runner, no tiene nada de malo que comiencen con este porque es la precuela y de hecho puede ser como su prueba. Pueden decir, bueno, voy a leer Virus Letal y ya si me gusta pues me sigo con el resto. O incluso Expedientes Secretos está también muy chiquito y pueden empezar con ese y ya. En serio, con ese se van a picar y van a querer seguir leyendo. Entonces, sí, espero que les haya gustado, que lean el libro porque está súper bueno, ya les dije. Y nos vemos a la próxima. Bye.